Bendito y alabado sea Dios para siempre. Estamos en congreso. Aleluya. Santo el Señor y a su nombre. Aleluya. Yo quisiera que usted me acompañara rapidito. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Y quisiera que usted me acompañara en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, a partir del verso 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Renovados, el Congreso para 2025 del Ministerio de Hombres de Honor, renovados. Este congreso empezó el viernes y tuvimos al pastor y ex superintendente Nércido Borcedeño y fuimos bendecidos. En el día de ayer estuvo nuestro hermano y pastor y evangelista Enrique Rivera, y para hoy su hermano Vladimir Carrero. Porque era una preocupación que tenía mi hija, papi, pero el pastor Nércido y luego Enrique, pastor, y tú entonces. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Pero yo he aprendido en la palabra del Señor que a lo que Dios toca y llama, aleluya, Él hace su voluntad. Y yo estoy aquí conforme a la voluntad del Señor. Aleluya. Hoy estoy honrado porque tengo mucha gente que amo inmensamente en mi corazón y están aquí. Pero vamos a presentar este tiempo. Yo quisiera que usted allí sentadito extienda su mano hacia el altar. Yo he creído en mi espíritu y en mi corazón que no hay nada bueno que yo pueda dar o hacer que no venga de parte de Dios. Aleluya, estoy aquí como un instrumento en sus manos. Aleluya, así que ore. Aleluya, Padre que estás en los cielos. En esta hermosa mañana, Señor, nos rendimos a tu voluntad. Oh Espíritu Santo, que sea tú ministrando, Señor, conforme, aleluya, a la necesidad de este pueblo. Habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, que tu palabra encuentre un lugar en nosotros, oh Dios, y que podamos poner por obra tu palabra. Salva las almas que están aquí sedientas, liberta al cautivo, Señor, sana, Señor, aquellos que han venido aquejados de salud, Padre, liberta las mentes, Dios, que han sido cautivas por causa del pecado. Eso lo hace tu espíritu. Eso lo hace tu palabra, Señor, en este lugar. Aleluya, de antemano te damos toda gloria y toda honra. Aleluya. Qué honrado me siento hoy. Me parece, si no estoy equivocado, es la segunda vez que mi madre, una mujer hermosa, preciosa, que amo, me puede ver predicar la palabra. Ella es Dionisia Carrero, ella es mi madre. Aleluya. Pero tengo muchos familiares, mi hermano Orlando también está por allí, ponte de pie. Qué gozo tenerte aquí conmigo, al junto de esta gran familia. Estamos orando porque creemos que Él es de esta casa. ¿Cuántos lo creen conmigo? Tengo unas sobrinas que están allí también. Aleluya. Y tengo amigos, colaboradores también en el área de trabajo que aceptaron nuestra invitación, pero quiero hacer una mención especial de alguien que ha
ocupado un lugar especial en mi corazón. Y yo le digo papá. Y no lo digo de palabras, lo digo porque lo siento. El arquitecto Moisés Vizcaíno quisiera que te ponga de pie. Damos gloria y honra al Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia. Aleluya. Renovado, se ha hablado del Espíritu, de la llegada del Espíritu, de lo que el Espíritu puede hacer en la vida del ser humano. Y hoy traemos un tema alusivo al Congreso, renovados. Y el tema que tenemos para hoy lo hemos titulado Asume tu propósito, el llamado que da sentido a tu vida. Porque cuando somos renovados por el Espíritu, entonces nuestra vida cobra sentido. Y hemos orado por este tiempo. Yo quisiera saber si Elizabeth Curé está aquí. Ella me dijo que iba a estar aquí tempranito. Elizabeth, yo le di una encomienda a Elizabeth y ella sabe cuál es. Aleluya. Cuando el Espíritu nos toca, entonces nuestra vida tiene sentido. Renovados en el Espíritu. Asume tu propósito. Nosotros vemos en la palabra que muchos hombres y mujeres fueron llamados por el Señor y aceptaron el llamado. Pero no fue hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos que su vida cobró sentido. Usted sale a preguntar y una gran interrogante que tenemos hoy es que la gente está caminando y pasan años y vienen años y no conoce su propósito de vida y no conoce el sentido del cual Dios lo trajo hasta esta tierra. Y si nosotros podemos entender el consejo de Dios para esta mañana, para nuestras vidas, podemos decir, aleluya, que hemos conocido el propósito a través de la palabra con el cual Dios nos trajo hasta esta tierra. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Y yo leí un libro del cual voy a hacer mucha referencia en el mensaje de hoy. Y este libro tiene como título El hombre en busca de sentido. ¿Quién es el autor? Víctor Emil Franklin, un psiquiatra, neurólogo, nacido en Viena en el 1905 en la ciudad de Austria, en el país austriaco. ¿Por qué es relevante este tema y por qué tomamos este libro? Nacido en el seno de una familia judía acomodada, desde muy joven tuvo inquietud por la ciencia, por la medicina, y a la edad muy joven se hizo médico, se especializó en psiquiatría, en neurología. Pero en el 1945, cuando la invasión nazi llegó a Austria, que fueron desplazados gran cantidad de familias. En la era nazi, él fue también separado de su familia, su esposa, sus padres, sus familias, sus hermanos, fueron enviados a campos de concentración. Y yo me horrorizaba al conocer las cosas tan terribles que se hacían en los campos de concentración nazi. Y este hombre, Frankl, que tenía arraigos muy profundos en el conocimiento de la palabra, fue llevado prisionero a los campos de concentración. Eran campos de tortura, eran lugares terribles. Habían allí en aquel lugar cámaras de gas, hornos de fuego, lugares donde suicidaban la gente. Y mientras yo entraba en el libro, en el material, conocí muchas cosas que no entendía. A los prisioneros, cuando los nazis lo tomaban, le ponían un número. Usted perdía su nombre, usted perdía su identidad, usted perdía todo lo que usted era cuando usted caía en la mano de los nazis. Ellos le ponían un número, le tatuaban un número en el antebrazo. Y ya tú no te llamabas Pedro, ya tú no te llamabas Juan. Tú tenías un número asignado
como si tú fueras un ganado. Y eso pasó en la vida de Víctor. Aleluya. Y mientras él estaba allí en los campos de concentración, durante 3 años él pudo experimentar cosas terribles, momentos de desesperación, momentos donde él creía y entendía que todo estaba perdido. Y muchos de los que llegaron con él se rindieron en el camino, muchos perdieron la vida, muchos se suicidaron. Aleluya, muchos no aguantaron porque era algo terrible. De repente te ponían y una cantidad de gente al frente y delante de ti suicidaban la gente, lo asesinaban, lo torturaban. Bendito sea Dios para siempre. Era algo terrible. Yo no sé si eso puede llegar a su imaginación. Aleluya. Y mientras él estuvo allí, aleluya, él pudo vivir todas estas atrocidades. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Él pudo experimentar cosas terribles. Y yo tomé 5 puntos de su libro y lo adapté a la palabra de Dios. Y le busqué un trasfondo bíblico. Y le busqué una aplicación, aleluya, para nosotros. Y el primer punto que vamos a desarrollar es que en el sufrimiento con propósito es redentor. Frankl dice, si hay un porqué para vivir, uno puede soportar casi cualquier cómo. ¿Usted escuchó eso? Si hay un porqué para vivir, podemos soportar casi cualquier cómo. Aleluya. Hay mucha gente que carece de propósito. Hay mucha gente que está caminando y dice, yo no sé qué hago aquí, yo no sé, aleluya, y no tienen un destino claro, no están definidos, aleluya. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros encontramos en la palabra un ejemplo bíblico de un joven llamado José. José, el martirio de este niño comienza en el hogar con sus hermanos. Y le voy a avanzar rapidito porque tengo varios puntos y quisiera tocarlos todos. José fue vendido por sus hermanos. Para no asesinarlo, fue vendido por sus hermanos. Y llegó a Egipto. Y llegando a Egipto, Dios puso gracia en José. Y el mayordomo lo puso sobre los bienes de su casa. Y de repente la mujer se coge con José porque era de hermoso parecer. Y como José no le hizo caso, se inventó que José quería abusar de ella. Y ahí empieza el martirio de José en Egipto, porque ya en su tierra natal había sido desechado por sus hermanos. Había sido apartado de su familia. Y empieza el sufrimiento de José. Alabado sea Dios. Y por eso el sufrimiento con propósito es redentor. Hay un propósito en tu sufrimiento. Aleluya. En todo lo que te está pasando o lo que te ha pasado, Dios tiene un propósito divino. ¿Qué pasó con José? La Biblia enseña que Dios estaba con José. Y aún en la cárcel, estando injustamente, dice que José era prosperado. Puso gracia con todos los que estaban allí. Y usted sabe la historia. Luego José pasa al palacio porque Dios le permite, ¿verdad? Y allí se le repite la historia a José. Entonces es la esposa de Potifar la que se coge con José. Yo no sé si José tenía 6'4", ojos verdes o azules y el pelo rubio, pero llamaba la atención. Lo que yo te quiero decir es que cuando Dios pone una gracia en ti, el enemigo lo tiene que ver.
Y el enemigo quiso dañar la vida de José. Y José vuelve a la cárcel. Pero Dios estaba con él en todo tiempo. Dios estaba con él y le permitió soñar. Cuando tú tienes propósito en Dios, entonces fluyen los sueños y las revelaciones llegan a ti. Entonces Dios le permitió ver lo que iba a pasar en los días venideros. Iban a venir tiempos de hambre sobre la tierra, iba a venir tiempo de escasez, y Dios le reveló ese misterio a José. Y entonces es cuando despega la obra redentora en la vida de José. Y Dios empieza a prosperar. Le dio grande abundancia al pueblo de Egipto, que permitía a las demás naciones suplir de alimento. Pero para cerrar este punto, este primer punto, porque son 5, y el pastor no me dijo el tiempo, pero voy a resumirlo. Usted sabe qué pasó. El hambre era tan fuerte sobre la tierra que sus hermanos tuvieron que ir a buscar alimento a Egipto. Vaya sorpresa. Usted sabe quién era el jefe de los almacenes. Usted sabe quién era que repartía, quién era que distribuía los alimentos. José, el que sus hermanos habían puesto en una cisterna para que muriera. El que sus hermanos vendieron a una caravana que iba a Egipto. Ese José. Por eso es que cuando hay propósito, en el dolor hay redención. Alabado sea Dios para siempre. Y entonces, cuando las cosas se puso difícil, sus hermanos, José se le dio a conocer a sus hermanos. Ahí hubo una reconciliación, un quebrantamiento. Y los hermanos, temerosos de lo que José podía hacer, ¿usted sabe cuáles fueron las palabras de José? Para esta hora el Señor me ha puesto en este lugar para dar vida. Para dar vida, alabado sea Dios. Este mensaje de hoy no es solamente para el creyente, también es para aquel que no conoce. Porque déjeme decirle, Dios ha puesto en mi corazón un llamado muy fuerte a los hombres, a los jóvenes. El mensaje es para toda la iglesia, pero hay un énfasis especial en los hombres. Alabado sea Dios para siempre. Y vamos a conocer en la palabra, aleluya, cuál es el propósito que Dios tiene para los hombres. Aún aquellos jóvenes que aún no tienen una familia conformada, aún los niños, porque ellos van a avanzar y van a llegar y van a ser hombres, aleluya, llenos del poder de Dios. La palabra de José fue: yo he venido para este tiempo, para preservación de vida. Aleluya, en medio del dolor, en medio de la calamidad, Dios tenía propósito. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando somos renovados por el Espíritu, nuestra vida deja de ser común y nos convertimos en la respuesta de Dios para este tiempo. Y se lo puedo mostrar por la palabra. Pedro era un pescador, y cuando Jesús lo llamó de la barca, ya no era Pedro el pescador. Cuando el Espíritu vino sobre Pedro, oraba y multitudes venían al conocimiento de Cristo. Pero qué decir de Zaqueo. Cuando Dios, aleluya, se le reveló a Zaqueo, entonces la Biblia dice que Zaqueo devolvió todo lo que había robado, y aquello se lo duplicó y se lo triplicó. Alabado sea Dios. Eso pasa cuando la mano de Dios está sobre ti. Aleluya. Ya no, tú no eres la mujer samaritana, tú eres la evangelista que va a Samaria, aleluya, y da una palabra. Porque cuando Dios toca, lo que Dios toca lo transforma. Alabado sea Dios. Hay propósito. Renovados. Renovados. Primer principio: no huyas del dolor. Aleluya. No huyas del dolor. Discierne el propósito dentro de él. Asume tu propósito incluso en medio de la prueba, porque Dios convierte la aflicción en destino. Aleluya. ¿Quién toma esa palabra? Dios convierte tu aflicción en destino. Hay un destino
destino marcado para usted y para mí. Aleluya. No todos somos pastores ni evangelistas, pero todos hemos sido llamados porque tenemos un depósito divino y lo que nos está pasando no es coincidencia. Hay propósito en ello. Hay propósito en ellos. Aleluya. Segundo punto, el propósito da dirección incluso en el caos. En el caos. Si usted se puede imaginar, cuando usted tenga tiempo, busque el exterminio nazi. Mucha gente murieron. Millones de judíos fueron sacrificados en el holocausto. Mucha gente que no tenía nada que ver. Familias destruidas, apartadas, separadas. Dice el escrito que lo subían en vagones de tren, donde cabían 50, entraban 300 gente y lo desnudaban completamente, exponían su vergüenza delante de todos. Era una cosa terrible. Pero el propósito da dirección incluso en el caos. Dice Frankel, muchos prisioneros sobrevivieron porque tenían una misión pendiente fuera de aquel lugar, fuera del campo. Dice la Biblia en Nehemías 2:12, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Nehemías construyó los muros en medio del caos porque tenía claro su llamado. Nehemías, si usted se va al libro de Nehemías, cuando llegó la noticia a Nehemías que las puertas de Jerusalén habían sido quemadas, que la ciudad estaba en ruinas, dice que él no le declaró hombre alguno. En medio del caos, Nehemías encontró un propósito en Dios. Y dice la Biblia que Nehemías se presentó delante del rey entristecido. Aleluya. Porque cuando tenemos un llamado de Dios, hay un peso en nosotros por lo que están pasando otros. Nehemías estaba bien donde él estaba. Él podía hacerse el chivo loco. Yo estoy bien. El problema no es en mi casa. El problema no es conmigo. El problema no es en mi trabajo ni en mi empresa. Nehemías estaba bien donde él estaba. Era una de la gente de confianza del rey. Era su copero. Pero la Biblia dice que cuando él se presentó entristecido, inmediatamente el rey dijo: ¿qué te pasa? Y él dijo: es que yo no puedo estar contento, es que yo no puedo estar feliz, es que no hay gozo en mi corazón, porque mi ciudad natal, mi gente está en ruinas. Alabado sea Dios. Y usted sabe qué pasó. La Biblia dice que Dios puso gracia en Nehemías. Dios depositó en medio del caos un propósito mayor en Nehemías. Y el rey le proveyó todo lo que tenía. Y le franqueó el camino con sus mejores soldados. Y le dijo: camino a tu ciudad, nadie te hará daño. Al contrario, en el camino, todo el que está en el camino empezará a suplir. Empezará a suplir, empezará a suplir. Nosotros respondemos a un propósito mayor. El segundo principio de este punto es: no te defines por el entorno. No es el entorno que te define. Ay, hermano, es que usted no sabe con la gente que yo trabajo. Usted porque está en una familia que está bien, que son gente de bien. Usted porque no sabe la familia que yo me crié. No te define el entorno. Te define por la misión que Dios ha puesto en tu corazón. Aun cuando todo esté en ruinas, Dios, tu propósito será tu dirección, tu brújula. Alabado sea Dios. El día pasado un hermano, un anciano de la casa me dijo: Vladimir, la iglesia de Jerusalén no es ni el 30% de lo que era en los años 70 y 80. Y yo no le dije nada en ese momento. Pero eso chocó mi corazón. Y yo dije: ciertamente los años 70 y los años 80 fueron años de gloria.
Pero yo creo en mi espíritu que todavía hay un remanente en el 2025 que se levanta. Creo que hay un remanente que se levanta. Aquí hay un remanente que levanta mano santa. Y va a provocar la gloria de Dios en esta casa. Oh, santo, santo, alabado sea Dios. Ciertamente no son los 70 ni los 80, pero la Biblia dice que la gloria postrera, que la gloria postrera será mayor que la primera. Denle un aplauso al Señor. La gloria postrera será mayor. Yo lo creo, pastor. Yo lo creo, pastor. Oh, pastora Mercedes, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Aleluya. Que la generación que estamos viendo no es una generación de cristal, como el mundo quiere decir. Yo creo que nuestros jóvenes, que nuestros niños son una antorcha encendida. Son la respuesta de Dios para este tiempo. Son la respuesta de Dios para este tiempo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está hablando muy fuerte hoy? Aleluya. Tercer punto que quiero tocar. Quiero avanzar. Aleluya. Dice el tercer punto: quien vive solo para sí pierde el rumbo. Quien solo vive para sí pierde el rumbo. Y decía Frankl, aquel psiquiatra tremendo, el vacío existencial nace cuando se vive sin responsabilidad hacia algo mayor. Esa era una de las dos principales presentaciones que tuvo Viktor Frankl. Una fue la logoterapia, que tiene que ver con la palabra logo, que en griego significa sentir. Entonces sería una terapia del sentido. Y él hablaba también de la teoría o de la explicación del análisis existencial. Y hoy mucha gente habla de vacío existencial. Y es triste decirlo. Aleluya. Oh, es triste decirlo. Dice: el vacío existencial no es solo un problema psicológico. Escuche bien. Es un grito del alma por sentido. La solución no está en distraerse. ¿Usted escuchó? Estamos en una época como nunca antes, donde hay más distracción, mayor entretenimiento, más cosas en las cuales ocuparnos. Y de alguna manera eso ha influido dentro del cuerpo de Cristo para quitarnos la comunión, para quitarnos el tiempo de intimidad con el Señor. La solución no está en distraerse. Y con esto no quiero decir que usted no se divierta, que no comparta. Sí, claro, hay tiempo para eso. Pero cuando usted responde a un propósito mayor, cuando usted vive no solamente para usted, usted vive para su esposa, para sus hijos, para su familia, para la obra del Señor. Aleluya. Hay cosas más importantes, sino un reencontrarse con la esencia de la vida. ¿Alguien sabe qué es la esencia de la vida? En términos cristianos, esto significa volver al Creador. Y en términos humanos, vivir con un propósito de servicio. Vacío existencial. ¿Cuánta gente? Aleluya. Lleno de tristeza, lleno de amargura, buscando respuesta en los vicios, buscando llenarse con cosas vanas. Yo no sé si usted escuchó una triste noticia el lunes pasado, o si usted ha escuchado este nombre, Sócrates Fernández. ¿Usted sabe quién es? Si usted no sabe quién es, se lo voy a decir.
Sócrates Fernández fue un hombre de 40 años en Constanza que se quitó la vida y dejó una nota diciendo que él ya no podía soportar la depresión. Y si traemos estadística de la cantidad de gente, y si usted habla con el hermano Juan Félix, bienvenido Mercedes, Héctor Eusebio y una cantidad de damas preciosas que prácticamente cada semana visitan los centros de reclusión donde tenemos privados de libertad. Y yo buscaba las estadísticas. Usted sabía que el 79% de la población carcelaria son jóvenes entre 25 y 35 años. Jóvenes con un vacío existencial. Jóvenes, aleluya, que vienen de hogares destruidos. Aleluya. Porque cuando usted vive para sí, y hoy nosotros vemos con mucha tristeza cómo hombres abandonan sus hogares. Y esto provoca esta situación. Como hombres que primero son ellos y después la familia y se alcanza quizá los hijos. Y están fuera, viviendo los placeres de este mundo. En tantas cosas, alabado sea Dios, viviendo para ellos. Desconociendo que hay un propósito mayor. Que cuando tú vives para otro, aleluya, entonces el propósito de Dios se hace vida en ti. La Biblia dice que Jesús dejó su trono de gloria. Jesús se despojó de él. ¿Usted sabe para qué? Por amor a nosotros. Hay un verso en la palabra que a mí me estremece cada vez que lo puedo leer. Porque la Biblia dice que por el gozo puesto delante. Oiga esto. Por el gozo puesto delante, Cristo sufrió la cruz y fue llevado al matadero y se fue sacrificado. ¿Cuál era ese gozo? ¿Cuál era el gozo que Cristo tenía delante? Que no le importó el sufrimiento de ir a la cruz. ¿Usted sabe cuál es ese gozo? La iglesia sabe cuál era el gozo de Cristo. El gozo del Señor es nuestra salvación. El que usted esté aquí es el gozo que movió a Cristo a entregar su vida en la cruz del Calvario. El gozo del Señor. Aleluya. Usted puede convertirse en un mentor de un joven, de un niño. ¿Cuántos niños tristes? Estuvimos en el colegio con Christopher en esta semana. Y nosotros hemos tratado de estar presente en la vida de nuestros hijos. Y sé que hay muchos padres que también hacen el intento. Pero es triste estar allí y que niños que fueron reconocidos no tuvieran un padre para tomarse una foto. Porque son padres que quizá viven para sí. Porque son padres que no le importa la vida de sus hijos. Y quizás, ¿verdad? Algunos tienen justificación. Pero no deja de ser triste. Eso marca la vida de un niño. Eso marca y transforma la vida de niños que crecen llenos de ira, llenos de enojo, llenos de tristeza. Y tú ves niños aún a corta edad sufriendo de depresión. A muy corta edad, niñas envueltos en la prostitución. Porque no tuvieron padres responsables. Porque no tuvieron padres que asumieron su propósito. Porque no tuvieron padres que dejaron de ser padre y de ser madre para dedicar su vida, aleluya, a lo que Dios le entregó. Es bonito ser padre. Mientras yo estoy aquí, uno de mis escuderos, tengo 3 y mi esposa, que es una mujer de oración. Tengo 3, tengo a Camila, que tiene la responsabilidad de orar por mí. Tengo a Christopher. Y Elías, ayer hablaba con Elías, ahora mismo él está jugando en este momento. Él está jugando. Y yo hablaba con él ayer y me decía, papi, ¿y cuándo es que te toca predicar? Porque yo quiero verte. Y cuando tu hijo dice que quiere verte hablar la palabra del Señor,
Eso tiene que llenar tu corazón. Y yo le dije, mi hijo, ¿a qué hora es tu juego? Él me dijo, a tal hora, hay una hora de diferencia. Donde él está ahora mismo en Kansas City. Y él me dijo, no lo voy a poder ver porque coincide con... Pero luego lo voy a ver. Pero yo quería verlo en vivo. Yo quería estar allí para escucharte hablar la palabra del Señor. Aleluya. Eso llena mi corazón. Este tercer principio, antes de avanzar en este tercer punto, hay una historia de Esther. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Esther, empieza una situación entre Mardoqueo, el tío de Esther, y Amán. Amán se llenó de ira porque quería que Mardoqueo se postrara y le adorara, porque había recibido honra de parte del rey. Y pasaron una serie de sucesos hasta el punto que Amán había distraído al rey para que se eliminara todos los judíos que no adoraban a Amán. Entre ellos Mardoqueo, que estaba a la puerta del castillo del rey. Y Mardoqueo, cuando supo lo que se había dictaminado sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de los judíos, dice que Mardoqueo se entristeció. ¿Y usted sabe qué hizo Mardoqueo? Se empezó a quejar. No. Dice la Biblia que Mardoqueo empezó a orar. Y dice que caminaba por las calles de la ciudad dando a gran voces, clamando al Dios de los cielos en ayuno. Dice que se vistió de cilicio, clamaba y clamaba a favor del pueblo. Porque Mardoqueo no estaba viviendo para sí. Había un propósito mayor en la vida de Mardoqueo. Pero esto no se queda allí. Mardoqueo le hace saber a Esther, su sobrina, que se estaba buscando la manera de eliminar todo el pueblo judío. Y Esther le dijo, dile a Mardoqueo que nadie puede presentarse delante del rey si no ha sido llamado, porque corre por su vida. Era una forma del rey de limitar quién entraba a su presencia y quién no. Y usted sabe qué le dijo Mardoqueo. Pero ve acá, muchachita. ¿Y tú crees que tú te vas a escapar cuando venga esta masacre? Tú no sabes que para esta hora te puso el Señor. Tú no estás allí para ser la reina de los vestidos preciosos. Tú no estás allí para exhibirte en el palacio del rey. Tú estás allí porque tú perteneces a un propósito mayor. Tú perteneces a un propósito mayor. Tú no vives para ti. Tú vives por el Dios de los cielos, que para esta hora te puso en el reino. Y para resumirle, Amán había mandado a hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo. Ay, Padre. Para cuando usted vea que Dios tiene propósito, las cosas son terribles. El diagnóstico, el pronóstico, lo que había en el ambiente era que el edicto era irrevocable. Iban a acabar con todos los judíos. Y entonces el rey se turbó y mandó a buscar las crónicas que se habían escrito. Porque Mardoqueo le había revelado al rey que había un complot para matarlo. Pero Mardoqueo no había recibido recompensa del rey. Y cuando le leyeron las crónicas al rey, que se había levantado turbado, ¿quién usted cree que lo turbó? ¿Quién le quitó el sueño al rey? El Dios de los cielos. Aleluya. El rey. Aleluya. Déselo fuerte si es para el Señor. Hermano, estoy suave, todavía no me he encendido. Y esa horca que se había preparado para Mardoqueo, cuando le leen las crónicas al rey y dicen, Mardoqueo le advirtió al rey que lo iban a matar. Y el rey preguntó, ¿y se le dio recompensa a ese hombre?
Y usted sabe a quién buscaron para que le rindiera honor a Mardoqueo. A Amán. El rey manda a buscar a Amán y él cree que para él, porque el rey no había declarado que iba a hacer. Y le dice el rey, yo quiero honrar a un hombre. Y Amán, mira, cuadroso porque él creía que era él. Y tú sabes qué le dijo la mujer de Amán: ahorca a Mardoqueo, acaba con los judíos. Hay mujeres que tienen el diablo adentro. Y le dice el rey a Amán: oye, yo quiero que tú le busques una vestimenta real, que le busque una corona, que busque todos los preparativos, busque el caballo que se monte el rey, busca la carroza, arma un asunto gigante, porque quiero honrar a un hombre. Y Amán, yo me imagino que Amán llamó a la mujer: mamita, prepárate, que esto va para grande, esto va para arriba. Vaya sorpresa, Esther le había pedido al rey, ella se presentó ante el rey, y el rey dice que encontró gracia. Esther encontró gracia ante los ojos del rey. Era Esther, era su belleza, era su vestimenta, era pura gracia, Armando, pura gracia, pura gracia, pura gracia de Dios. Aleluya. Y Esther le dijo al rey: tengo una petición, pero no te la voy a decir hoy. Mañana te voy a preparar un banquete para darte para pedirte. ¿Y usted sabe qué le dijo el rey? Esther, pide lo que quieras, que aún la mitad del reino te será concedido. Aleluya. Cuando nosotros vivimos para otros, cuando nosotros nos desprendemos de nosotros y rendimos a una causa mayor, Dios empieza a organizar las cosas que te dejan sorprendidos. Y para resumirle, porque me quedan 2 puntos. La horca que Amán había preparado para Mardoqueo, ¿usted sabe quién la inauguró? ¿Usted sabe quién la inauguró? Amán, porque Esther le dijo: ese traidor quiere acabar con mi pueblo. Ay, el rey le dijo: ahórquelo, porque le dijeron al rey. Amán preparó una horca en su casa. El rey dijo: ahí mismo ahórquelo. Cuando vivimos una vida con propósito, servimos a un bien mayor. Nos despojamos de quienes somos. El apóstol Pablo dijo: todo lo doy por basura, todo lo he echado a un lado por el conocimiento del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este tercer principio, estamos en el tercer punto. Cada punto tiene un principio, porque yo quisiera que cuando se termine esta transmisión usted pueda anotar estos principios. Tercer principio: el propósito divino te conecta con un llamado mayor que tú mismo. Asumirlo implica disponibilidad, entrega y valentía. Cuarto punto, gracias a Dios que me entregaron temprano. Cuarto punto: el propósito requiere decisión, no condiciones perfectas. Dice Frankel, observa, no elegimos las circunstancias, pero sí nuestra actitud ante ella. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo creo que es algo que ha marcado nuestras vidas y ha sido determinante. Hay una frase que él la acuñó muy de él mientras él estuvo allí. Cabe destacar que Víctor Emil Frankl, usted lo puede ver después, lo puede buscar, el escritor de este libro, El hombre en busca de sentido. Él vivió lo que está hablando. 3 años en los lugares más terribles de la tierra en ese momento, en una época oscura de la humanidad, del dominio nazi. Él estuvo en 4 campos de concentración y estuvo en el más terrible de todos, donde se cometió el genocidio más grande, aleluya, registrado. Él estuvo allí. Y la frase que él acuña, o el escrito que él acuña, él dice: el hombre se le puede arrebatar todo. Escuche bien, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. ¿Qué cosa?
la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino. Él había sido despojado de su familia. Él había sido despojado de su carrera. Era un psiquiatra muy reconocido en Austria. Él había sido separado de sus amistades, de su pueblo. Y mientras él estuvo allí, su actitud ante lo que se estaba viviendo le permitió mantenerse con vida. Me despojaron de todo. Lo entraban desnudos en las cárceles. Era algo terrible. Y en el tiempo del invierno, un invierno crudo, lo que le daban era una pijama de raya. Hay una película en Netflix, me parece, que tiene que ver con esto, con los campos de concentración nazi. Le daban como una pijama, una tela bien fina. Imagínense en ese frío. Era algo terrible. Pero él decía dentro de sí: me pueden quitar todo, todo me lo pueden quitar, pero no pueden quitar mi actitud ante la situación, ante lo que estamos viviendo. Todo va a depender cuál es tu actitud. Obviamente ninguno de nosotros hemos sido llevados a un campo de concentración nazi, pero quizá muchos de nosotros hemos perdido familias, hemos perdido posesiones, hemos perdido muchas cosas. Incluso muchos de nosotros, aleluya, hemos sido abandonados, hemos sido menospreciados, algunos han sido abusados, algunos han sido heridos, aleluya. Pero el que te hayan quitado tu dignidad, aunque te hayan quitado tus posesiones, aunque hoy quizás tú no tengas a tus padres, o tú hayas perdido algún hijo, algún familiar querido, nadie puede quitarte la más grande, aleluya, de las libertades humanas, que es tu actitud ante la situación. Si vemos el ejemplo de Job, que lo mencionábamos en la clase en esta semana, porque mucha gente dirá: pero a la gente buena, ¿por qué le pasan cosas malas? ¿Usted sabe por qué? Porque de una noche oscura y terrible, de una noche de oscuridad, aleluya, donde tú crees que no va a pasar, la Biblia dice que en la mañana llegará el gozo. En la mañana, cuando amanezca, vendrá el gozo del Señor. Aleluya. Job dijo: Dios me dio y Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántos pueden unirse a esa declaración de Job y decir: Señor, lo he perdido todo, me faltan muchas cosas, pero yo sé que mi Redentor vive? Y un día le veré, y un día le veré, y un día le veré. Aleluya. No elegimos las circunstancias. Si usted se va al libro de Moisés, en el libro de Éxodo, la historia de Moisés en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 3, Dios le hace un llamado a Moisés para ir en rescate del pueblo. El Señor le dice, cuando se le aparece en la zarza a Moisés, le dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo, ha llegado hasta mi trono el gemir de mi pueblo. Ve ahora, levántate y ve a aquel pueblo. Decisión. El propósito requiere decisión, no condiciones perfectas. Y Moisés le dijo: ¿cómo voy a ir yo a Faraón? ¿Cómo me voy a presentar delante de él? Las condiciones no eran perfectas. Pudiéramos decir que era todo lo contrario. Las condiciones de Moisés presentarse ante Faraón era una sentencia de muerte. ¿Usted sabe qué le dijo Moisés a Dios? Escuche esto. Le dijo: ¿y quién le diré que me envió? Y cuando yo esté allí delante del Faraón, ¿qué le digo? El Señor le dijo: dile que yo soy
el que soy te envió. Yo soy el que soy te envió. Ese que dijo a Moisés está contigo y está conmigo. Aunque las condiciones no estén idóneas. Aunque tu hogar esté en ruinas. Aunque tu entorno esté destruido. Que las condiciones no sean las más favorables. Yo soy el que soy, te dice levántate. Yo soy el que soy, te dice yo tengo un propósito contigo. Y ese cuarto principio dice, no esperes sentirte listo o perfecto. Y Dios está hablando muy fuerte a los hombres hoy, lo siento en mi corazón. No esperes sentirte listo o perfecto. El propósito se asume por obediencia, no por comodidad, porque Dios capacita al que llama. Aleluya. Quinto y último punto para tratar en esa mañana. Estoy depositando lo que Dios depositó en mí. Lo estoy exponiendo conforme a lo que el Señor entregó a mi corazón. Quinto y último punto. Solo encuentra sentido quien está dispuesto a darlo todo. No, hermano, darlo todo. ¿Cómo así? Solo el que esté dispuesto a darlo todo encuentra sentido en su vida. Dice Frankel y concluye, el sentido de la vida es encontrarse fuera de sí mismo. ¿En qué? En la entrega, en el amor, en una causa. Y yo quisiera leer Filipenses capítulo 3. Voy a leer algunos versos. Filipenses capítulo 3. Voy a leer primero el verso 8. Oiga lo que dice el apóstol. Filipenses capítulo 3, 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es que ya lo hayamos alcanzado. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Pero si tú no estás dispuesto a darlo todo, pero si tú no estás dispuesto a entregarte por completo al Señor, entonces déjame decirte que tu propósito está a medias. ¿Usted sabe por qué? Porque el propósito de Dios no es que tú seas abogado. Aleluya. El propósito de Dios no es que usted sea médico o empresario o deportista. Dios no te creó para hacer una profesión. Y gloria a Dios por ella. Gracias, Señor, por lo que tú pones en aquellos que se disponen a estudiar. Pero tú fuiste llamado con un propósito mayor. Porque cuando Él te toca y te renueva por el Espíritu, tú no eres médico, tú no eres abogado, tú no eres ingeniero. Tú eres un hijo lavado por la sangre del Cordero. Tú eres la respuesta de Dios para esta humanidad. Aleluya. Tú representas un propósito mayor. Tú representas un propósito mayor. El hombre en busca de sentido. No estás aquí por accidente.
Eres una respuesta de Dios para la necesidad de la tierra. Escuche esto. Asume tu propósito. Vive con dirección. Sirve con pasión. Y camina con sentido. Dele un aplauso al Señor. Y quiero cerrar esta parte con una indicación que me hizo el Señor. Quisiera que todos los hombres, no importa la edad, ancianos, adultos, jóvenes, niños, todos se pongan de pie en su asiento. ¿Dónde están? En su lugar. Pónganse todos de pie, por favor. Ya con esta parte concluimos. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado muy fuerte hoy? Estamos cerrando este tiempo de congreso, 3 días, donde hemos podido experimentar la manifestación gloriosa de nuestro Señor, porque donde se predica su palabra, aleluya, donde se habla de las cosas de Dios hay transformación, hay propósito. Servimos a un propósito mayor, aleluya. Hay una película cristiana que se llama Reto de Valientes. Y ellos hacen una proclama en la película, de la cual Dios me motivó. No son las mismas. Y le buscamos base bíblica. Y no solamente base bíblica, sino también le buscamos su aplicación para nosotros. Y yo quisiera que los hombres que están acá levanten su mano derecha al cielo. Y vamos a leer estas proclamas. Porque creo en mi corazón, pastor, que si nosotros hoy